Hola a todos y bienvenidos a la clase. Hoy estudiaremos el presente de indicativo. Específicamente, trabajaremos con verbos regulares y actividades diarias. Abarcaremos el vocabulario relacionado con los días de la semana. Veamos algunos ejemplos y usos del presente de indicativo. Nosotros estudiamos español. Utilizamos este tiempo para hablar sobre acciones en el instante presente. Yo como vegetales todos los días. También lo utilizamos para hablar sobre hábitos y rutinas. Las plantas realizan la fotosíntesis. También lo utilizamos para hablar sobre verdades universales. El vuelo parte mañana. Podemos expresar futuro con este tiempo, agregando las expresiones de tiempo adecuadas. Para conjugar los verbos en español, los agrupamos en tres grupos de acuerdo a su terminación en su forma infinitiva. Como un ejemplo de la primera terminación ar, tenemos el verbo bailar. Como ejemplo, yo bailo con mis amigos todos los días. Mantenemos la parte fija del verbo, cambiamos la terminación ar por la terminación correspondiente. Otros ejemplos son, tú bailas bachata regularmente, ellos bailan muy bien y ustedes bailan frecuentemente. Tenemos otros verbos que en infinitivo terminan en er, como es el caso de comer. Un ejemplo de oración con el verbo comer en presente de indicativo es yo como en el restaurante los fines de semana. Nuevamente mantenemos la parte fija del verbo y cambiamos su terminación. Otros ejemplos son usted come vegetales algunas veces, ellas comen carne por la tarde, vosotros coméis comida saludable. Finalmente, tenemos la terminación ir de los verbos infinitivos en español y como ejemplo tenemos el verbo vivir. Un ejemplo de oración con este verbo en presente de indicativo es Amanda vive en la Ciudad de México. Nuevamente mantenemos la parte fija del verbo y cambiamos la terminación. Otros ejemplos son, él vive con la mamá, ellos viven en una casa grande y nosotros vivimos en una ciudad hermosa. De forma resumida, en español, los verbos en infinitivo tienen tres terminaciones, ar, er, ir. Cuando estos verbos son regulares, para conjugarlos solo debemos mantener la parte fija del verbo, eliminar la terminación y sustituirla por la terminación correspondiente siguiendo un grupo de reglas. Como ejemplos tenemos yo bailo salsa, tú comes hamburguesa y ustedes viven en México. Estas son las terminaciones para conjugar en presente de indicativo. Es muy importante aprenderlas de memoria. Tienes unos segundos para revisarlas. Ahora veamos algunos verbos regulares en presente de indicativo. Trabajar, practicar, estudiar, bailar, leer, correr, comer, beber, escribir, recibir, subir y vivir. Recuerda que todos estos verbos son regulares en presente de indicativo, por lo que solo debes cambiar su terminación de acuerdo a este grupo de reglas
siempre prestando atención a la persona y al número del sujeto de la oración. Hoy vamos a trabajar con los días de la semana. Tenemos en español el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Recuerda que los días de la semana en español tienen género masculino. Presta mucha atención al plural de los días de la semana, porque de lunes a viernes el plural no cambia, mientras que se necesita una S al final para formar los plurales sábados y domingos. Las partes del día también son importantes para poder comunicarte en español. Tenemos la madrugada, la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Recuerda que puedes combinar estas expresiones con los días de la semana mediante el uso de preposiciones. Tenemos expresiones como el lunes por la madrugada, los martes en las mañanas, los miércoles por el mediodía, el jueves en la tarde y el viernes por el mediodía. En todos estos casos, utilizamos las preposiciones por y en para conectar los días de las semanas y las partes del día. Es hora de practicar. Escucha y completa con los verbos conjugados correctamente en presente de indicativo. Tienes varias opciones de verbos en infinitivo para completar. Carlos vive en México y estudia en una escuela muy grande cerca del parque. De lunes a viernes por la mañana, él y sus compañeros de clase leen en la biblioteca y escriben notas en sus cuadernos. Él bebe mucha agua y come fruta todos los días. Es un niño muy saludable. Por las tardes corre en el parque y después trabaja en sus tareas. Los lunes y miércoles practica fútbol con sus amigos y baila un poco en casa por la noche. Los sábados y domingos recibe correos de su profesora y siempre escribe respuestas rápidas. Los fines de semana también lee libros de aventuras, practica deportes con sus primos y él y su familia comen juntos por la tarde. Carlos vive feliz y estudia todos los días para mejorar su español. ¿Ya estás listo? Vamos a comprobar. Carlos vive en México y estudia en una escuela muy grande cerca del parque. De lunes a viernes por la mañana, él y sus compañeros de clase leen en la biblioteca y escriben notas en sus cuadernos. Él bebe mucha agua y come fruta todos los días. Es un niño muy saludable. Por las tardes, corre en el parque y después trabaja en sus tareas. Los lunes y miércoles practica fútbol con sus amigos y baila un poco en casa por la noche. Los sábados y domingos recibe correos de su profesora y siempre escribe respuestas rápidas. Los fines de semana también lee libros de aventuras, practica deportes con sus primos y él y su familia comen juntos por la tarde. Carlos vive feliz y estudia todos los días para mejorar su español. Excelente trabajo y felicidades por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.